Cerebro Sapiens presenta 7 formas de nutrir tu vida espiritual para alcanzar el siguiente nivel. Tu vida espiritual es tan importante como tu salud física y mental. Es tu conexión con algo más grande que tú mismo y puede brindarte significado, propósito y paz. Pero, al igual que cualquier otro aspecto de tu vida espiritual necesita ser alimentada para prosperar. Aquí hay 7 formas poderosas de llevar tu vida espiritual al siguiente nivel. Sé de servicio. La vida no se trata solo de recibir, se trata de dar. Ser de servicio a los demás es una de las formas más profundas de conectar con tu alma interior y con un poder superior. En un mundo que a menudo parece consumido por el interés propio, ¿sabes qué tiene de mágico dar? No solo enriquece la vida de quienes ayudas, sino que también llena tu propia vida de un sentido de propósito y felicidad. Cuando hablamos de ser de servicio, es fácil pensar en donar dinero, y si bien es un acto noble, la verdadera magia sucede cuando das algo sin precio, tu tiempo, tus habilidades y tu compasión. Este tipo de donación no tiene una etiqueta de precio, pero su valor es incalculable. Servir a otros te ayuda a descubrir nuevas facetas de ti mismo, cultiva cualidades como la compasión, la empatía y la gratitud. Al dar a los demás, estás amplificando tu riqueza interior, reconociendo que la abundancia no se trata de acumular, sino de compartir. Y en ese proceso, te conectas con algo más grande que tú, ya sea que lo llames Dios, el universo o un poder superior. Te das cuenta de que eres parte de una vida más amplia donde cada persona está interconectada. Al servir a los demás, honras esa conexión sagrada. Conocer tus intenciones. Pregúntate a ti mismo qué alimenta tu búsqueda espiritual. ¿Es la necesidad de conectarte con un poder superior o tal vez es el deseo de desarrollar un corazón que irradie amor y compasión? Quizás estás buscando un camino de vida imbuido de propósito y significado. Tus intenciones son la energía o el combustible que te ayuda a ir hacia donde tu alma quiere llevarte, pero ten cuidado. A veces, llevamos intenciones que no son tan puras, estas están impulsadas por emociones de las que no estamos orgullosos, como desear que alguien más falle, anhelar venganza o desear algo que no nos pertenece. Podríamos llamar a estas malas intenciones como combustible negativo para tu viaje. Identificar estas intenciones ocultas o negativas puede ser complicado, a menudo están enmascaradas por emociones fuertes como el miedo, la avaricia, la ira o incluso una sensación de desesperación. La clave es reconocer primero la emoción detrás de la intención y sentirlo, pero sin perderte en él o actuar bajo su influencia. Mantente consciente y busca más profundamente para descubrir la verdadera intención. Establece tus intenciones altas. ¿Por qué conformarse con lo común cuando puedes aspirar a lo extraordinario? Piénsalo de esta manera: si estás en un viaje espiritual para crecer desde adentro hacia afuera, ¿por qué no aspirar a ser tan sabio y amable como un santo o tan inspirador como un trabajador de milagros? Suena ambicioso, ¿verdad? Pero aquí está el punto. En el momento en que elevas tus intenciones, también elevas el estándar de lo que es posible en tu vida. Esto no significa que debas estresarte intentando realizar grandes milagros de inmediato. No se trata de hacer un espectáculo de magia, se trata de abrir los ojos a las maravillas que ya suceden a tu alrededor. El primer paso para lograr cosas más grandes es reconocer los pequeños milagros que se desarrollan cada día. Tal vez sea un hermoso atardecer después de un largo día, la risa de un niño o una mano amiga inesperada cuando más la necesitabas. Ver estos milagros diarios te ayuda a darte cuenta de que los milagros más grandes están al alcance. Piensa en ellos como semillas de milagros que, cuando se notan y se aprecian, pueden crecer en algo más grande. Reconoce la luz en ti. ¿Alguna vez has sentido que nunca es suficiente, como si estuvieras siempre persiguiendo dinero, poder o placer para llenar un vacío que sientes por dentro? Esa sensación de no ser suficiente es como una nube oscura y es creada por tu ego, engañándote para pensar que eres impotente o incompleto.
Pero aquí está el secreto: esa nube oscura no puede opacar la luz que está naturalmente dentro de ti. Todo lo que tienes que hacer es reconocer esa luz y dejar que brille más. Piensa en ti mismo y en un santo como dos velas. La vela de un santo puede arder más brillante y más alta, pero ambos están hechos de la misma mecha y cera. Ambos tienen la luz interior. La diferencia no está en la presencia de la luz, sino en su brillo. Un santo ha aprendido a dejar que esa luz brille tan brillantemente que ilumina el camino para otros. Tú tienes esa misma luz. Tal vez sea solo un destello ahora, pero tiene el potencial de convertirse en una llama ardiente. Entonces, ¿cómo aumentas el brillo de tu luz interior? Comienza por verte a ti mismo como una fuente de luz, no de carencia. Cuando persigues cosas externas para sentirte completo, date un paso atrás y recuérdate a ti mismo: ya soy completo. La luz, el momento en que te ves a ti mismo de esta manera, comienzas a cambiar la energía que te rodea. Descubrirás que ya no necesitas perseguir cosas para llenar un vacío. La luz dentro de ti lo llena de forma natural. Cuando te ves a ti mismo como luz, las sombras de la duda, la necesidad y la insuficiencia comienzan a desaparecer. Te darás cuenta de que no necesitas cosas para sentirte completo. Tu completitud proviene de la luz dentro de ti y cuanto más te enfoques en esta luz, más brillante se volverá, guiándote en tu viaje espiritual. Ver la luz en los demás. A menudo escuchamos frases como «todos estamos conectados» o «todos somos uno», pero ¿qué significa realmente? Significa que la misma luz que descubriste dentro de ti también brilla dentro de todos los demás. En un mundo que parece enfocarse mucho en las diferencias, ver esa luz en los demás puede ser un cambio de juego para tu crecimiento espiritual. Es fácil juzgar a otras personas según sus acciones o palabras. Podrías pensar, ¿cómo podrían hacer eso? Pero aquí hay algo que considerar: cada persona está navegando la vida según su propio nivel de comprensión o lo que podríamos llamar su nivel de conciencia. ¿Qué pasaría si, en lugar de juzgar a los demás, te recordaras a ti mismo que están haciendo lo mejor que pueden con lo que saben? Esto no significa que tengas que estar de acuerdo con lo que están haciendo o diciendo. Simplemente significa que reconoces que ellos también tienen una luz dentro de ellos, aunque parezca débil o escondida en este momento. En un mundo donde es demasiado fácil detectar lo negativo, sé la persona que ve la luz oculta, como decir, veo lo bueno en ti. Conviértete en la persona que comprende que, al igual que tú, todos los demás están en un viaje para dejar que su luz brille más intensamente. Perdónate a ti mismo. La vida es una montaña rusa llena de altibajos, giros y vueltas, y seamos reales, nadie monta esta montaña rusa perfectamente. Todos cometemos errores, ya sea una palabra dura que desearíamos no haber dicho, una mentira que parecía más fácil que la verdad o ceder a la tentación. Todos hemos estado allí. La clave no es castigarte por estos tropezones, sino perdonarte a ti mismo. Lo que te define no es que hayas caído, sino que te has levantado. Un maestro espiritual alguna vez describió al discípulo ideal como alguien que siempre está tropezando pero nunca cae. Esa es la esencia del autoperdón. Cuando te perdonas a ti mismo, reconoces que estás haciendo lo mejor que puedes con tu nivel actual de comprensión. Creas espacio para el aprendizaje y el crecimiento. Te dices a ti mismo, metí la pata, pero eso no significa que sea un desastre. Estoy aprendiendo. No es una excusa para cometer errores repetidos, sino más bien una afirmación de que eres un trabajo en progreso. Aferrarse a la culpa o al arrepentimiento te agobia, pero al perdonarte a ti mismo, cultivas una relación amorosa con la persona más importante en tu vida, que eres tú. Y cuando te amas a ti mismo, se vuelve más fácil amar a los demás. Recuerda la luz dentro de ti. Aferrarse a los remordimientos y la culpa atenúa esa luz. El autoperdón vuelve a encender la luz. Así que la próxima vez que te encuentres tropezando, perdónate a ti mismo. No dejes que los errores de ayer oscurezcan la luz de hoy.
Estás haciendo lo mejor que puedes. Y, adivina qué. Tu mejor es suficiente. Deja que tu espíritu interior te guíe. A menudo nos estresamos y nos preocupamos por el control de cada detalle. ¿Pero y si hay otra manera? Imagina un camino donde la paz y la apertura se entrelazan, donde cada paso te lleva a un horizonte de oportunidades inexploradas. ¿Y si te dijera que existe un enfoque que te libera del estrés del control minucioso y te invita a un universo de posibilidades asombrosas? Se trata de permitir que tu espíritu interior sea tu guía. No se trata de descuido o irresponsabilidad, sino de confiar en una fuerza mayor que te conduce hacia el destino correcto. Es abrirte a una conexión con algo más grande que tú, una voz interna que te lleva hacia la sabiduría y las oportunidades que ni siquiera sabías que existían. Dejar que tu espíritu interior te guíe es desplegar las alas de la confianza y permitir que la magia del universo te sorprenda en cada esquina del camino. Si disfrutaste este vídeo, dale un me gusta y compártelo con tus amigos para que podamos seguir creándolos. Para ver más vídeos como este, presiona el botón de suscripción y no olvides activar la campana de notificaciones. Además, asegúrate de revisar nuestros otros vídeos. Gracias por ver.